Bueno, ni men hao a todos. En nombre del Instituto Confucio Santo Tomás, les damos la bienvenida a nuestro nuevo e-club chino, Entendiendo el Gigante Asiático, claves para interactuar con la cultura china, donde hablaremos sobre cómo en la vida cotidiana en China las costumbres y buenas prácticas juegan un papel fundamental para mantener la armonía social y familiar y cuáles reflejan una mentalidad colectiva en la que se busca la convivencia respetuosa, la cooperación y el bien común. Hoy día está con nosotros Andrés Ibáñez, nutricionista de profesión, magíster en la enseñanza del idioma chino mandarín para otras lenguas y profesor del Instituto Confucio, entre muchos otros lugares. Muchas gracias, Andrés, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Fernanda. Y sí, aquí no sé, vamos a esperar unos minutitos antes de comenzar. Así que cualquier duda que tengan la pueden hacer en la abajito que nos dice pregunta y respuesta. Y la voy a estar contestando, no sé. Depende ahí de la pregunta si Depende de la requiere como pregunta. inmediatamente o al final, ahí en la sección de respuesta de las preguntas. Bueno, y también Así que aprovecho de decirles que ahí mismo en el chat van a encontrar la encuesta para que al final del Club Chino de hoy puedan responderla. Yo creo, Andrés, que si ok. quieres comencemos, ¿Comencemos, no? Sí, no, no hay ¿ya? problema. Así que la Sí. palabra es toda tuya. Muchas gracias. Sí, sí. Ya vamos a comenzar con el club de hoy, que el tema. Voy a compartir pantalla primero, si no, se me va a olvidar. Espérame un segundito. Ahora sí, voy a abrir aquí el tema del chat por si acaso. Espérame. Acá. Ahora sí. Bueno, el club de hoy se trata sobre entendiendo al gigante asiático, claves para interactuar con la cultura china. Un tema no fácil, porque básicamente China es una cultura, ahí vamos a ver que todos los aspectos que se tienen que tener en cuenta y ni siquiera yo lo entiendo, no sé qué les voy a decir. No, mentira. No, pero hay varias cosas que sí hay que tener en cuenta al momento de ya sea tratar con una persona china o trabajar con ellos como tal, o estudiar incluso. Así que de eso se va a tratar un poquito esto. ¿De qué vamos a hablar en general? Y esto va a ser muy, muy en general, también porque no hay mucho tiempo. Y, eh, y nada, y el tiempo es oro. Acá entonces vamos a tocar todo como algo muy, muy general y superficial, pero la idea justamente es como el nombre de este club, que es Entendiendo al Gigante Asiático. Es eso, solamente eso. Entonces, ¿de qué se va a tratar esto? Vamos a hablar sobre un poquito de la civilización, los valores esenciales, la comunicación, los hábitos y costumbres, interacción, mitos y malentendidos, y herramientas para profundizar justamente en este tema del entendimiento con China, con la cultura china. Y hay una imagen que aquí les tengo que es fundamental para entender la cultura china. Y con esto ya nuestro cerebro va va a tratar de organizar esta información porque se trata aquí la vamos a tener, de esto, de la historia china, de China, y tiene que ver justamente con las dinastías. Son más de 5.000 años de historia. Por lo tanto, de alguna u otra forma, en este tema de dinastías, esto sí influye en la vida cotidiana actual. A diferencia, por ejemplo, de culturas, por ejemplo, nosotros, la cultura chilena, que tiene 200 y algo de años de vida, de Chile como tal. Pero claro, antes vino el tema de la conquista, la colonia, y bueno, y para atrás, y bueno, y las culturas ancestrales que estaban antiguamente acá. Pero en sí no está tan fuerte porque fueron muchos cambios de cultura. China, no, en este caso. Se fue modificando, que fue distinto. Entonces, entender un poquito, verlo, más que entenderlo, sino verlo, ya hace que uno dice, ok,
ha pasado mucho tiempo, literalmente ha pasado mucho tiempo. Entonces, ¿qué queda de las dinastías? Como le decía, son más de 5.000 años de historia y uno de los pilares fundamentales de esta cultura tiene que ver con la unidad y la armonía. Eso es lo fundamental. Y de esto se va a tratar casi todo este webinar. ¿Por qué? Porque justamente esto viene muy de la mano, muy relacionado con el confucianismo, el taoísmo y el budismo, que justamente estos tres influyen en la conducta diaria de los chinos actualmente. Eh, China no tiene una cultura, eh, ¿cómo decirlo?, como monoteísta, que solo es solo de una corriente, sino conviven estas tres a la par. Y el confucianismo, cómo actúa en la vida cotidiana, su base principal es la ética y la social, las relaciones interpersonales, el tema de las jerarquías, el tema familiar, el padre, el hijo, y etcétera. El taoísmo, el equilibrio, la flexibilidad y el fluir. La actitud, en este caso, se refiere a la actitud mental y emocional. Entonces, el taoísmo dice, no sé, por ejemplo, si el problema lo puedes resolver, o sea, eh, o sea, como fluye. Si no lo puedes resolver, fluye igual. O sea, no se estresa por eso. Cosa que en este sentido, la cultura occidental actualmente, sobre todo en estos tiempos, estamos muy ansiosos de, ok, no lo puedo resolver y me preocupo, y me preocupo, y me preocupo, y es como, si no lo puedo resolver, deja que fluya, libéralo. Entonces, la cultura china sí tiene mucho de esto. Y el budismo, por supuesto, que además de lo anterior, ve la compasión, la calma y el desapego, y aquí ve la actitud emocional y espiritual. Hay una frase china o sea, obviamente se las traduje, que es Ru zhi shi shi, Dao zhi shen, Fu zhi xin, clarísimo, que es el confucianismo para la sociedad o para el mundo, el taoísmo para la vida o para el cuerpo, y el budismo para el alma. Por lo tanto, estos tres van a influir demasiado en la conducta diaria de los chinos. Entender esto ayuda muchísimo en todo lo que nosotros tengamos relación con personas que sean de China, ya sea en temas de educación, de trabajo, de relaciones de amistad, lo que sea, entendiendo estos tres. Sobre todo en este caso de la unidad y la armonía. La unidad no se ve como, ok, yo, mi clan familiar y nada más. No, sino se ve como un todo, un colectivo, toda la sociedad. De hecho, el ejemplo más claro que tenemos con la unidad en China actualmente es justamente el idioma chino mandarín. Como algunos sabrán, si estudian chino, eh, China son 56 etnias que hay en China, en todo su territorio. De esas 56 etnias, hay más de 80 dialectos. Por lo tanto, en algún minuto no había un idioma común que los uniera. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dijo como tipo, el gobierno de ese minuto? Que bueno, los emperadores y todo, dijeron, ok, ya, necesitamos un idioma que nos una, porque, ok, yo- la gente del norte con la gente del sur no se están entendiendo. ¿Qué pasa acá? Entonces ahí entró el chino mandarín en juego con, ok, todo China aprende el chino mandarín. Esa es la base de estudio y la que se enseña a Occidente también, al extranjero. Pero a la vez ellos hablan su dialecto, por supuesto, ellos son bilingües en general, porque hablan su dialecto y el mandarín. El problema lo tiene el extranjero, porque claro, si uno aprende mandarín y uno llega a la zona, ok, ahí no entender quizás el dialecto. Pero tiene que ver con ese tema de la unidad de todo China. Y la armonía, por supuesto, eh, que no haya un desequilibrio en temas de jerarquía, bueno, y relaciones interpersonales, por supuesto. Que ahí eso lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Sigamos. Otro. Tiempo largo. Dice, decisiones que se piensan en décadas.
Aquí hay algo fundamental también con la cultura china y tiene que ver con la planificación a largo plazo. Esto es importantísimo. Acá en Occidente también tenemos eso, pero quizás no le damos la importancia que se requiera. Por ejemplo, en las empresas, universidades, escuelas, bueno, y etcétera, siempre se tiene que ver el tema de la misión y la visión. La misión es algo que se pueda lograr a corto plazo, la visión mucho más a largo plazo, pero como que en algún minuto, si alguien le pregunta a alguien de la empresa cuál es la visión de tu empresa, no sé, no sé cuál será. Uno la empieza a googlear ahí como, no sé, vamos a buscar cuál es la visión de esto. Pero los chinos en este sentido no, los chinos son súper claros, su visión es a futuro, siempre es a futuro. Obviamente van a hacer acciones inmediatas, que bueno, eso por supuesto todo el mundo es igual, pero su visión principal va a ser a largo plazo. Y el ejemplo más claro, el Instituto Confucio. Cuando se creó en algún minuto, ok, querían expandir el idioma y la cultura china. ¿Qué hicieron? Se creó una institución en China que creó los institutos Confucio en el mundo, que en ese tiempo se llamaba Hanpan. Y su misión, o sea, su visión en ese entonces era capacitar que personas de distintos países estudiaran el idioma, entendieran el idioma y la cultura, fueran a China, vivieran la cultura china, el idioma y la cultura china, volvieran a sus países y transmitieran estos conocimientos a sus compatriotas, que es, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo en este minuto. Entonces, no solamente es como un instituto, como idioma, ok, aprende el idioma y todo, no, sino era la- el objetivo era que la persona fuese a China, viviera ahí, entendiera la cultura china, para que después volviera y esto se transmitiera de una mejor manera. Pero esto fue una planificación a largo plazo. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo llevo los años que lleva Confucio, Santo Tomás, llevo estudiando chino. Llevo 17 años estudiando chino. Entonces, en estos 17 años, ahora último, en estos últimos 7 8 años, yo me he dedicado a ser profesor de chino. Pero antes me tuve que preparar, tuve que estar en China, tuve que estudiar chino en el Instituto Confucio para poder lograr eso. Y así, bueno, muchas personas en todo el mundo pasa un poco lo mismo. Y decir, y lograr decir en transmitir, decir, ok, el chino y China no es lo que ustedes piensan, el chino no es tan complejo, China es, no es lo que se ve en películas. Esto es otra cosa. Y ahora las redes sociales ayudan bastante, hay que decir, pero en algún minuto, el año, por ejemplo, 2010, 2009, ¿cómo saber eso? El tema de redes sociales no estaba tan fuerte. A lo más había Fotolog, pero hay una claramente nada que ver con China. Eh, entonces, este tema de planificación a largo plazo, los chinos lo tienen muy claro, muy, muy claro. Toda empresa o la mayoría de las empresas o proyectos que se tienen, se piensan a largo plazo. No que tengan los frutos en 5 años, 3 años, sino que los frutos se logran cosechar en 20, 30, incluso 50 años. Esa es su visión. Entendiendo esto, uno puede entender cómo funciona un poco la sociedad china también. Eh, Otros valores esenciales. Y hay que hay un concepto que quizás lo han escuchado varias veces en redes sociales, hay youtubers que también lo hablan bastante, que es el concepto del mianzo, que es la traducción literal, es el rostro, la cara, el mianzo. Pero esto se refiere a prestigio, a no perder ese rostro, no perder esa cara, que como lo diríamos acá, como que no se te caiga la cara de vergüenza. A esa cara se refiere, a ese mienzo. Y eso tiene que ver principalmente con un prestigio social, no individual, que como se ve acá en Occidente. Por ejemplo, uno de estos es no confrontar directamente a alguien. Si alguien tiene algún problema, ¿qué se hace? Ok, se lleva a algún lugar o se habla en privado, una reunión privada y dice, mira, pasó esto, pero todo bajo la armonía que hablábamos anteriormente, todo con calma. No es como, no, pero que tú dijiste, que yo dije que no sé qué, y enfrentar. Algo que me llamó mucho la atención en su minuto cuando yo estaba en China era bueno, me llamó la atención dos cosas. Una,
que no sé cómo no tenían accidentes de auto y de moto, porque a veces cambiaba el semáforo y todos pasaban así. No sé cómo no tenían tantos accidentes como aquí podría haber sido en algún minuto. Pero bueno, pasaba en algún minuto que quizá alguien chocaba a otro y aquí, ustedes ya saben, aquí pasa eso, son como 3 horas, hay que esperar que llegue no sé quién, que corrobore, que no sé qué, y mil trámites y burocracia que hay que hacer. En China, literal, yo vi una vez que alguien chocó un auto, pero así, obviamente no fue fuerte, fue leve. El tipo se bajó, vio, se pasaron el WeChat y listo, fin de la historia. Y cada uno por su camino. Y eso le habrá tomado 15 minutos, habrá sido. Y nosotros así como, ¿pero qué pasó acá? ¿Cómo? No, o sea, era resolver, no confrontar directamente. O sea, no se bajaron a pelear, básicamente. Se vio como, ok, tuve la culpa, ya no pasa nada, dame tu WeChat, te voy a pagar. O sea, no, nada, ya está. Acá entra todo un trámite que no es interminable. Entonces aquí sí somos más de confrontar directamente a otra persona, de lo que sea, en el ámbito que sea. China evita un poco esto justamente para proteger este miento, proteger este prestigio, ya de que sea, no sea una persona confrontacional, por ejemplo. Evitar críticas públicas justamente tiene que ver con esto, de que, por ejemplo, alguien, una de las cosas que realiza mucho China en este sentido, que esto viene de la mano con lo siguiente, que es el reconocimiento como motor social, que muchas empresas chinas tienen a extranjeros trabajando con ellos y solo porque les da mienzo, les da prestigio. Nada más pueden estar haciendo algo súper X, pero claro, su empresa, ok, mi empresa es prestigiosa y todo, incluso tengo extranjeros trabajando conmigo. Entonces eso es un reconocimiento social y así se evitan críticas públicas también. Porque es como, ok, no es una empresa cualquiera, sino, ok, tiene un estatus dentro de la sociedad. Y justamente es para proteger este ambiente. Hay muchos aspectos más, pero insisto, como les dije al principio, esto fue solamente como para algo para que se entendiera el concepto. Y hay un frase importante que es dar miedo a alguien abre muchas puertas. Entonces, que darle este rostro, este prestigio a una empresa, por ejemplo, va a abrir muchas puertas. Decir como del boca a boca, por ejemplo. Decir como, o sea, es que esta empresa es buenísima, no sé qué, no sé qué. Súper. Eso va a abrir muchas puertas porque justamente después las personas de esa empresa dicen, oh, mira, recomendamos a esta persona por tal. Incluso, aunque no sea del área, nada que ver, se logra esa conexión. Pero solo porque se da mienzo a alguien o a una empresa en este caso, por dar un ejemplo. Otro concepto importantísimo, además del mienzo, que es cuidar este prestigio, de no confrontar las críticas públicas y todo eso, es el Quanxi. Quanxi, que se traduce como relaciones, como vínculo, relaciones. En este caso, la red de relaciones interpersonales o del conocer a alguien. Como aquí diríamos como tipo el pituto con una persona u otra. ¿Ya? En este caso, la diferencia entre contactos y relaciones profundas a largo plazo. Tener contacto importantísimo en el tema de chino, el Quanxi, el conocer a alguien que haga algo, independiente de que no sea nuestra área, no importa, en algún minuto quizás lo podríamos necesitar. Entonces, como, oh, mira, yo conozco a alguien que hace esto, pero lo conozco, entonces lo puedo llamar y no está, no. Obviamente va dependiendo de la empresa y sus políticas internas, pero no es como en Chile que, ok, yo conozco a alguien, pero tengo que hacer todo un estudio de, no sé, tipo cotización y qué sé yo, para lograr llegar a esa persona y que trabaje conmigo. En Chile es mucho más directo esto. Entonces, contacto, conozco a alguien que lo hace bien, lo llamo y que trabaje conmigo y no hay ningún problema. Y ahí entra el Quanxi. Y las relaciones profundas a largo plazo, exactamente, si hay unas buenas relaciones y incluso pasa un tema como de amistad, se va a priorizar por sobre otros. Más que acá, que es como, ok, incluso aquí ni siquiera como amigos algo se pueden tener trabajando porque entran las críticas externas como casi nepotismo y toda la cosa. Bueno, China no funciona tan así.
Sí, sí, se favorece mucho este tema de conocer a alguien, de ver que esa persona lo hace bien y de yo necesitar su servicio y de poder contratarlo. Y esto funciona tanto en negocios, la educación, la vida cotidiana, en todo, absolutamente en todo. ¿Cómo se puede fortalecer el Quanxi? Hay muchas cosas más, que yo puse tres, pero en verdad hay una lista eterna de esto. Pero, por ejemplo, reuniones informales antes de hablar de temas serios. Esto es importantísimo. Después esto va a salir nuevamente en una diapos eh, que vamos a hablar más adelante. Pero, por ejemplo, en reuniones de trabajo, una de las primeras interacciones que uno tiene con una reunión de trabajo que quizás no sea eh, tan programado. O sea, tengo que tener la reunión ahora, solo hoy y no lo puedo tener otro día porque por tema de tiempos, no, sino que algo que podría tenerlo hoy, mañana, pasado, la próxima semana también y así. Cuando está esta flexibilidad, lo que hacen los chinos es ir a comer, evidentemente ir a comer y tomar. O sea, primero, generar esa reunión informal de conocer a la persona como es en su vida personal, antes de hablar de negocios como tal. Interesarse por la persona y no por su rol. En este sentido, por ejemplo, conozco a alguien que es gerente de una empresa o lo que sea. Interesarme por la persona, su familia, sus estudios, qué le gusta hacer, qué no le gusta hacer. Justamente en estas reuniones informales se habla de eso, precisamente, y no por solamente cómo trabaja, cómo es como jefe, como gerente, como tal. Porque ahí ya se entraría un punto de como, ok, esta persona está interesada en mi empresa y todo. No, aquí me interesa la persona. Quiero conocer a la persona con la que quizás voy a trabajar en algún futuro cercano. Y por supuesto, y esto es importante, y no solamente en China, aquí también pasa, sino tener constancia y coherencia en las acciones. Si yo digo algo, continuar con eso. Continuar que mis acciones sean coherentes con lo que estoy diciendo. Y como se dice en el Quanxi, sin confianza no hay Quanxi. Así de simple. Si yo no tengo confianza en la persona, no la conozco, desconfío aunque sea un 1% de la persona, ese Quanchi va a costar. Primero tengo que conocer al otro, sí o sí. Por eso, en el tema, en muchas reuniones con chinos, está este tema de, primero, juntarse a hablar, a nada, a ver cómo planificas. Si te digo, hoy que juntémonos a las 5, ok, ¿llego a las 5 o no? ¿O me atraso? ¿O llego a las 6? ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve ahí? Entonces, si llego tarde, que si digo algo, digo, no, sé que no me gusta, yo no como carne, por no sé qué, y voy, oh, quiero un asado. O sea, no hay coherencia en eso. O sea, ¿qué pasa ahí? Todo eso previo se ve en este tema justamente del Quanxi, que para los chinos es súper, súper importante que este tema de la coherencia. Ahora, en tema de jerarquía y armonía. Importantísimo. Y aquí entra el confucianismo, justamente porque es el que trata un poco esto. Primero, orden y roles claros. Eso es importantísimo. Aquí pasa mucho y a veces nosotros lo vemos como más productivo, pero puede ser contraproducente también. Es un arma de doble filo. Que es, ok, yo tengo una empresa trabajando a distintas personas y cada uno tiene su función específica. ¿Qué pasa en el caso de Chile? Específicamente no hablo de todos porque aquí un poquito más local. Pero, ¿qué pasa en Chile? Ok, yo tengo una función, por contrato tengo que hacer tal o cual cosa, pero ok, una persona se va, el trabajo de esa persona me la dan a mí sin estar en mi contrato. Puede que yo lo haga bien, puede que yo lo sepa hacer y ningún problema, pero puede que no. Y tengo que empezar a estudiar, investigar y todo. Y ahí China trabaja distinto. China tiene una persona encargada para todo. Inclu- Esto también fue una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando yo llegué a la universidad a estudiar en China y que me llamaba mucho la atención en ir a dejar unos papeles, por ejemplo, que literal teníamos que hacer fila por todo para buscar unos papeles, que nos entregaran unos papeles, para que una persona literal no diera el sobre, otra fila para que una persona sacara esos papeles del sobre, los viera, corroborara, lo volviera a meter
nos daba, otra persona sacaba esos papeles, nos timbraba, otra persona, y era como, eso lo podría hacer toda una persona, digo, ¿qué necesito? ¿Hacer tres filas para algo? Pero claro, sus roles eran distintos. Y el entrar a yo meterme en el trabajo de otro, puedo perjudicar el trabajo del otro, porque después el otro es el responsable, no soy yo. Entonces, claro, aquí Chile tiene un poquito eso de, ok, que lo haga quien pueda. Y no, porque después es responsable justamente otro. Entonces, en este tema, la jerarquía, los chinos son súper claros. Tú estás encargado de esto y tú estás encargado de esto. De nada más. Y justamente es por esto que se evita el conflicto. Exactamente. Si yo hago algo mal, el responsable va a ser la otra persona y quizá van a retar a la otra persona, cuando el culpable fui yo. Entonces aquí, para evitar eso, ok, los roles súper claros. Yo me encargo de eso. Yo lo hago bien, ok, ningún problema, mi área está bien, no tendría por qué tener problemas. Y ahí se trata de evitar ese conflicto, incluso con palabras. Después ahí vamos a hablar un poquito de eso también. Y el respeto, obviamente, al mayor, al profesor, a la autoridad. Se respeta. Aquí cada vez menos. Pero en China sí, lo que dice el profesor es, de hecho, muchas veces me pasaba también en clases que nosotros le decíamos como, no sé, el profesor se equivocó. Teníamos clases junto con en el magíster, junto con extranjeros con chinos. Tenemos asignaturas compartidas. Y nosotros decíamos a nuestros compañeros chinos como, no sé, el profesor se equivocó, dile algo. Y nos miraban así como, no puedo, es el profesor, no, yo no le puedo decir nada. Y nosotros así como, profe, se equivocó. Súper, súper cero siguiendo estas normas. Pero claro, ellos como, no, la autoridad se respeta. Lo que dice el jefe o la jefa o quien sea, eso es. O sea, no le puedo contradecir. O sea, le podría dar mi opinión, o sea, yo creo que, pero que si la decisión final ya la tiene, o sea, no puedo hacer mucho en verdad. Entonces, este tema de jerarquía, esto se respeta bastante. Un caso también súper claro y que tiene que ver con este tema de jerarquía de que quién es más importante, por ejemplo, el presidente Xi Jinping, que en su minuto alguien, no sé, eso fue hace mucho tiempo, pero alguien en su minuto hizo un meme de que Winnie the Pooh se parecía a Xi Jinping. Es como, no le pueden estar faltando el respeto al presidente, es el presidente de la nación, es el manda más de todos. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Decisión aquí simple, bloquearon Winnie the Pooh en China porque obviamente no. O sea, no se le puede faltar respeto al presidente. Es el presidente, justamente. Entonces, este tema de jerarquía se respeta bastante. Eh, Otro, pensamiento colectivo. El nosotros versus el yo y versus el yo y decisiones grupales, trabajo en equipo y proyecto común. A ver, China, su pensamiento en general es un pensamiento colectivo, como tal, no como nosotros, que nosotros es más individual. De hecho, muchas decisiones que se toman en el país es pensando en el yo, de si me favorece a mí. China no. China piensa en, ok, podría no favorecerme tanto a mí, pero si va a favorecer a todo el resto de la comunidad, se elige eso. Así de simple. No, porque va a favorecer a más personas. O sea, yo, ok, en algún minuto quizás también me va a favorecer. En ese minuto quizás no, pero después lo más probable que sí. Entonces se piensa en un nosotros. Y, por ejemplo, para dar indicaciones en una empresa, es como, no es como, ok, yo opino que, sino como nosotros como empresa creemos que, porque es un todo, se piensa de manera colectiva. El yo se trata de ser lo menos sobresaliente posible. O sea, no de como que yo sé hacer todo, yo soy súper bueno, yo, ok, no. Es como, ya sí, o sea, técnicamente sí, yo soy el que sé hacer todo, pero ok, como empresa yo favorezco a este trabajo en conjunto. Ahora, las decisiones que se tienen son, obviamente, grupales, un trabajo en equipo y un proyecto común. Ahora, esto es súper curioso porque cuesta mucho trabajar en equipo con los chinos. Uno, los chinos son como mucho de y eso lo veía como yo en la universidad o en trabajo en sí, que decía, ok, tenemos que hacer, por ejemplo, una presentación en PowerPoint. Ok, súper. Vamos a hablar sobre, no sé, el nudo chino, por decir algo.
¿qué hacemos nosotros? Nos juntamos y decimos, mira, tú prepara esto, tú esto, yo tanto, no sé qué, no sé qué. Ok, y cada uno después va juntando las partes. Y ahí vamos viendo, después nos juntamos otra vez, vemos cómo queda, vamos eh, organizando y que todo vaya quedando igual. ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con las personas chinas? En general, cada uno hace su parte, pueden hacer la misma parte hasta que llegue el minuto en que tienen que juntar eso, porque ahí se dan cuenta de que, ok, pero yo preparé esto, pero yo también. Ah, ¿qué pasa acá? El punto final va a ser en el equipo, que es en este caso el nuevo chino. O sea, alguien no va a preparar, no sé, caligrafía, sí va a ser el nuevo chino. Pero ese trabajo en un equipo sí son un poquito más individualistas nosotros. Pero eso tiene que ver también con el tema de la educación. Nosotros, desde hace mucho tiempo, la educación en Chile sí se ha basado en trabajar en equipo, en hacer grupos y ver y disertar y mil cosas más. China también, cada vez más, pero no tanto. Está como Chile en los años 90, 90 y algo. Está pasando ese proceso. Los profesores jóvenes, por ejemplo, ya vienen con eso ya de hacer trabajo más, un poquito más en grupo. Más que los profesores quizás jóvenes que sí hacen trabajo individual, por ejemplo, en el tema de enseñanza, por decir algo, por dar un ejemplo. Entonces, pero sí se tiene un pensamiento colectivo. El fin es el mismo. Todos van a llegar a eso igual, de una manera u otra. El tema de la comunicación es una comunicación indirecta. Y esto justamente es por todo lo que hemos hablado anteriormente. El tema de evitar conflictos, de mantener esta armonía, la unidad, el pensamiento colectivo y etcétera. Hay que interpretar silencios. A veces cuando los que estudian chino sabrán que cuando uno está hablando con alguien dicen, mm", y ¿qué es ese? Para nosotros, ¿qué es un sí, un no, puede ser? ¿Qué es eso? Entonces hay que tratar de interpretar con eso, como te gusta, un sí, un no, ¿qué cosa? Entonces ahí entra esta interpretación de, ok, decir sí o no a algo. Palabras claves que se tienen que tener en sí, o que se tienen generalmente en empresas y en educación, en todo, solo tal vez, lo pensaré, podría ser, no va a ser un no. Es raro que se diga un no con algo. Es que algo como, no sé, tengo esto. Es raro que un chino diga, no, esto no se puede hacer por tal cosa. A menos que ya sea muy necesario. Pero si no, va a ser como, mira, podría ser mejor tal cosa. O sea, no te van a decir que no, sino van a decir como, ya, déjame pensar, déjame dar una vuelta, o xiang y xiang, lo voy a pensar acá unos segundos. Y muchas veces lo más importante no se dice, sino se insinúa. Esto también es súper importante. Hay veces que como occidentales estamos más acostumbrados a recibir una indicación o un consejo más directo. Es decir, podrías hacer esto, o haz esto, o mira, si tú eres bueno en esto, haz esto. Los chinos como te van a dar un consejo más que nada. Así como, mira, podrías mejorar tu tal cosa, y así más adelante podrías incluso ganar mucho dinero. Te están queriendo decir básicamente que perfecciones eso porque en algún minuto van a necesitar que tú lo hagas. Pero claro, uno dice como, sí, ya podría ser. Si uno no capta esa indirecta, entre comillas, no, no se va a capacitar ni nada. Esto es súper importante decir. Aquí, una de las cosas más importantes es, los chinos no dicen no. Es raro que digan no. Ah, y si a menos que sea muy necesario, obviamente. Si no, rarísimo. Lenguaje corporal y cortesía. Sonrisa, por supuesto, para suavizar tensión. Uno puede pensar que los chinos son súper fríos, pero tener una reunión súper cordial, armónica, no sonrisa, no reír ni nada, sino algo más suave, se, se, se agradece. Y evitar el contacto físico excesivo también. No, no, los chinos no son tanto como los latinos, que somos muy, muy de abrazos, muy de estar muy cerca de la persona. Los chinos no tanto. Por ejemplo, el ejemplo más claro es cuando uno saluda. Uno saluda de acá de beso en la cara. Hay algunos países que saludan con dos besos y eso. China es la mano.
o solamente así, o ni hao, y listo. Y ahí está ese contacto que no es tan excesivo. Después cuando uno ya entra en confianza con la persona, así, hola, y uno lo puede abrazar y dar un beso a la mejilla y qué sé yo. Pero al principio no, o sea, no, 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 rarísimo. Y por supuesto el gesto de ceder primero. Y este tema de agradecer también, de inclinarse hacia el otro. Este lenguaje corporal en China habla muchísimo, muchísimo de esto. Incluso de este lenguaje corporal es algo muy curioso porque aquí en la escuela se nos enseña desde niños a que nosotros, si estamos adelante presentando algo, nos tenemos que mover. Si estamos así rígidos, es como, no, te ves muy, muy nervioso, tienes que moverte, utiliza tu espacio, muévete, mueve las manos, no sé, hace algo. China es todo lo contrario, todo lo contrario. Cuando se está adelante es raro que se muevan tanto. A lo más van a mover las manos, eso va a salir natural, pero que vayan caminando en el escenario, donde sea, raro. Por ejemplo, va a ser rarísimo que vean, y esto lo pueden comprobar en este tiempo, que vean, no sé, al embajador que esté caminando y se esté moviendo y todo. Va a estar súper rígido delante, hablando, leyendo, dando el discurso y todo. Si es que mueve un poco las manos, será. Este tema de movimientos también se controla, porque se prefiere como un poquito más la seriedad, de no moverse tanto, de ser un poquito más serio en algunas situaciones. Cosa que a nosotros se nos enseña todo lo contrario. Entonces, entender esto, uno puede decir, ok, ya, ¿cómo me puedo comportar en ciertas situaciones? Tengo negocios con personas de acá, me voy a mover más. Con China, ok, puedo hacer un poco menos. Lo puedo hacer, así que ya si me muevo, ya puedo lograr eso. El no moverme va a ser mucho más fácil, evidentemente. Otras, regla de etiqueta cultural. Entregar algo, un regalo, lo que sea, con dos manos. Esto es señal de respeto y sinceridad. Esto también es súper importante. Muchas veces nosotros como, oh, mira, aquí está, te traje esto y no sé qué, y queda como algo un poco más, como una entrega un poco más ligera, por decirlo de alguna manera. Pero China no, si es algo importante, una persona importante, se va a entregar con las dos manos. ¿Y por qué? Porque se trata de decir, me importa lo suficiente como para asegurarme de que recibas bien lo que te estoy dando. O sea, no va a ser algo que lo recibas e incluso se pueda caer. O sea, no, yo lo llevo con las dos manos, lo entrego, me aseguro de que eso se va a entregar en estado óptimo. Entonces, también hay una regla ahí de esta etiqueta de entregar un regalo, lo que sea, con dos manos, es importante, una señal de que me importa la otra persona. Y algo que aquí los latinos nos cuesta bastante, pero tenemos que aprender la puntualidad extrema. Si yo digo que tengo una reunión, por ejemplo, de 5 a 6, va a ser de 5 a 6. No puedo empezar 5:30 para terminar 6:30. No, 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 no. No, esto es 5:00, 6:00, puntual. Y esto nos cuesta muchísimo en China al principio, después uno aprende esto, pero nos cuesta mucho el seguir estas normas de, ya sea de horas o de tiempo, de días. Si nos dicen, mira, tienes plazo para entregarlo hasta el 5 de diciembre. ¿Qué hacemos generalmente acá? El día 4 empezamos a hacer las cosas. ¿Por qué? No, y aquí es, mira, pues ya me atrasé, ¿lo puedo entregar el día 8? Mm, y ahí uno pierde lo que veíamos antes, el miento. Porque ya, ok, me dijo una fecha, no cumplió. Entonces, ¿qué pasa? Los chinos dicen, esto lo vamos a entregar el día 5 y el día 5 eso va a estar. Y va a estar como esté. Después, obviamente, puede requerir mejora y todo eso, pero lo van a entregar. Eso sí o sí. Y cuando uno trabaja con chinos, eso hay que entenderlo. Si uno le dice, oh, mira, el proyecto yo te lo voy a mandar esto el día lunes, el lunes tiene que estar, porque el chino va a estar pendiente de eso. Y si no, dice como, esta persona no es confiable. Me dijo algo y no lo cumplió. Y algo era súper simple, era un día solamente. Entonces, quizá con algo más importante, no lo va a cumplir. Entonces, esta puntualidad extrema se debe respetar, siempre. Otro, en temas de hábitos y costumbres. La comida como forma de comunicación.
Y hay una expresión súper famosa en China que es el 吃饭了吗? 吃饭了吗? Y que esto es como un saludo, un hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Etcétera. Pero literalmente no significa eso. Shi significa comer, que es el primer carácter. Fan es comida, es como comer comida, así, comer. Lo hace como el pasado, como tipo comiste, y el ma que justamente hace la pregunta. Entonces, este 吃饭了吗 literal es ¿comiste? ¿Has comido? Ahora, ¿por qué se entiende, además de su traducción literal, se entiende como un hola, ¿cómo estás? Tiene que ver con la época antigua de pasar de la época de hambruna que en un minuto vivió China. Entonces las personas se preocupaban por los otros, entonces su manera de decir esto, "Chifan era para decir indirectamente, ¿estás bien? ¿Estás sano? ¿Estás sana? ¿Tienes lo necesario para, para poder vivir? Porque además habían niños de por medio y etcétera. Esta frase reflejaba todo eso, toda esa preocupación por el otro. Y no solamente un hola, un hola, ¿cómo estás? Sino es como, ok, es como, ¿tienes comida? ¿Puedes vivir? ¿Te puedo ayudar con algo? Porque para China también, eh, segundito, a ver si. Para China, la comida tiene que ver con la vida cotidiana, el bienestar y el vínculo social. Muchas, por ejemplo, lo que les mencionaba antes de las reuniones, se invitan a comer. Entonces, tiene que ver, todo gira en torno de la comida. Las expresiones no quedan fuera de esto. Entonces, pero tiene que ver aquí entre un tema cultural histórico incluso. Entonces ahora es el Lema y yo cuando tengo clases aquí con mis alumnos de aquí del Instituto Confucio, yo siempre les digo, bueno, esta es una forma de salud y qué sé yo, pero era una pregunta que a mí en su minuto odiaba porque nunca sabía si me estaban preguntando de verdad si había comido o cómo estaba o me estaban saludando. Entonces, si de verdad yo no había comido y yo no había comido, entonces era que le decían no, pero si me estaban saludando, Lema, no, no, que, soy como, hola, no. No, entonces era como, ¿cómo hace eso? Y ahí entra un tema cultural, netamente. Después uno se acostumbra y ya sabe cómo responder y todo. Pero en su minuto era como, ¿qué me estás preguntando? ¿Cómo respondo eso? ¿Miento? ¿No? ¿Qué hago? Importancia de las festividades y tiene relación justamente con lo anterior. Por ejemplo, y aquí tenemos el Junjie, que es el Año Nuevo Chino, Tuanmujie, el Bote del Dragón, y el Chongjiojie, que es la festividad de medio otoño, que se celebró hace poquito aquí en el Instituto Confucio también, en octubre. Y todo gira en torno, todas estas tres festividades, bueno, hay varias más, pero estas tres principales, la re- se juntan las familias o los amigos incluso para celebrar junto con comida. Y ahí está la interacción social. Está el tema de, por ejemplo, el Año Nuevo Chino, de ir con las familias chinas, preparar varios platos, comer, obviamente, los alimentos, conversar de la vida y de todo un poco. Todo va a girar en torno a la comida y las festividades tienen importancia en eso también. Además de todo lo cultural y lo importante de la festividad como tal. Sino ahí entra el tema de, esas relaciones interpersonales. Y algo importante que aquí, antes de ir a lo siguiente, una vez en China nos pasó que teníamos, bueno, China, no sé si algunos sabrán, pero China no se celebra, no es feriado el día 25 de diciembre, que es Navidad, porque evidentemente hay otras religiones, y no está la católica cristiana. Por lo tanto, si no es feriado, uno tiene que estudiar y trabajar como cualquier otro día. El tema es que, claro, para nosotros los extranjeros, los occidentales, si celebramos Navidad, si es feriado, y está el tema de si uno está allá, de conectarse con la familia y, bueno, desear, bueno, feliz Navidad o lo que sea. El tema es que una vez nos pasó que nosotros justamente estábamos diciendo que, ok, teníamos una clase, pero queríamos no eliminar la clase, sino como posponer un poco el tiempo porque teníamos que conectar con la familia, la diferencia horaria también era ahí, jugaba un rol importante. Y en sus minutos nos dijeron como, no, pero usted, a ver, ustedes ni siquiera celebran nuestra festividad en sus países, la festividad de China, por ejemplo, Año Nuevo Chino. Y ahí yo
la camiseta puesta del Instituto Confucio, es como, sí, sí celebramos el Año Nuevo Chino. Sí, claro, sí, está el Instituto Confucio, por supuesto que se celebra esto. Obviamente no va a ser feriado como en China, pero sí, sí esa es una celebración. Entonces, este tema de respetar culturas en temas de festividades, por ejemplo, importantísimo. Importantísimo. Y aquí los que trabajan, por ejemplo, en importación, exportación, sabrán que cuando es el Año Nuevo Chino, las exportaciones en China paran. En su mayoría, no todas quizás, pero en su mayoría sí. Y ahí va a bajar un poco la carga, porque después ya, después viene, después de la festividad ya viene todo el trabajo como del año como tal. Entonces, este tema de festividades es importantísimo para entender también cómo funcionan en algunos temas de negocio, por ejemplo, los chinos. Los chinos tienen una vida acelerada, pero disciplinada, justamente, y porque tienen aprecio a la estabilidad principal, ya sea la familia, el trabajo, el ahorro. Son, son, son muchos de esos de proteger, o sea, ok, lo que piensa mi familia, yo voy a tratar de complacer a mi familia, no solamente lo que pienso yo. El trabajo, obviamente tener un trabajo estable, de no estar cambiando trabajo constantemente porque me provoca esa inestabilidad y volvemos al principio, se provoca una desarmonía en mi vida si yo voy cambiando mucho de trabajo. Y obviamente tiene el sentido del ahorro, se le enseña desde niño el sentido del ahorro. No solo aquí, la vida es una, gastemos. Pero los chinos no, primero trabajan bastante, ahorran y tratan de ahorrar en todo lo que puedan. Algo cuesta, no sé, 5 yuanes, otra cosa cuesta 4, van a comprar el de 4 porque ya están ahorrando un yuan. Y básicamente es lo mismo. Entonces van a tratar de ahorrar lo máximo posible para después poder disfrutarlo en el futuro. Porque volvemos al principio también, esto se piensa a largo plazo. No se piensa en el ahora ya. Eh, Reuniones y negociaciones, que un poco lo que hablaba anteriormente. Vamos para acá. Primero, el tema de reuniones en negocio y eso. Tener una propuesta clara, pero flexible. Se puede cambiar algo, porque está este tema del, ok, si hay algo que yo tengo un proyecto de algo que y que la otra persona no va a estar tan de acuerdo, sí me va a dar su opinión, pero no con un no, sino con un, ok, podríamos hacer esto. Entonces, mi propuesta tiene que ser eh, tratar de tomar esas recomendaciones. Quizás sea mucho mejor y favorezca mucho más a lo que yo estoy diciendo porque jamás dice, no, este proyecto no va a funcionar. No va a ser como, ok, ya sí, pero podríamos hacer este cambio. ¿Qué te parece si mejor ponemos esto acá y esto acá? Ok, sí, se puede hacer, maravilloso, hagámoslo. Entonces, que tenga esta flexibilidad. Creación de crear una conexión primero, de conocer a la persona, y ahí entra, como le mencionaba anteriormente, este tema de las comidas, conocer a la persona, tomar, emborracharse incluso con la persona, conocerlo realmente como es. Luego de todo eso viene el negocio. Y ahí recién viene el como, ok, ya, hablemos de negocios acá. Pero ya conozco a la persona, ya sé cómo va a ser. Y evidentemente tratar de evitar o apurar decisiones. Perdón, de evitar presionar o apurar decisiones también. Por supuesto, si alguien, un proyecto, les paso y digo, ya, ¿y cuándo? ¿Cuándo va a estar el resultado? ¿Y cuándo va a estar? ¿Y cuándo? Así como ya no, o sea, no, para. Esto hay que analizarlo, hay que pensarlo bien. Porque nuevamente entra lo anterior, son pensamientos a largo plazo. Entonces, todo esto se va a ir pensando a cómo se va a proyectar en 50 años. ¿Cómo va a estar esto? ¿Este proyecto va a funcionar en 50 años o solo es para ahora? ¿Cómo va a funcionar esto? Eso es importantísimo en este tema de reuniones y negociaciones con chinos. Interacciones en educación y contextos formales. El profesor es la guía de autoridad moral. Es la persona en la que se respeta. Lo que el profesor dice es. Y aquello, justamente, y en el idioma, esto se ve reflejado. Porque, bueno, profesor en chino se dice lao shi, lao shi. Lao significa viejo y shi significa maestro. Que si su traducción literal sería un viejo maestro. ¿Qué quiere decir esto? Que en la antigüedad, y por eso está esta imagen acá, la antigüedad, las personas que podían enseñar no eran personas jóvenes, no eran personas que tenían 20 años, no, eran personas que ya tenían una edad avanzada, porque eran las personas que tenían la experiencia y el conocimiento para poder transmitirlo a otros. Eran los más viejos de su comunidad.
ellos eran los profesores. Y esto se mantiene hasta el día de hoy. Y como eran los mayores, y además está el tema de jerarquía de edad, entonces se respetaba mucho. Y todavía se respeta esto. Lo que es el profesor, esto se dice. Y en China es fundamental. Aquí todos ya sabemos, cada vez se respetan menos a los profesores. Pero en China no. Todo lo contrario. Bueno, y no solo China, bueno, Asia en general. La importancia del esfuerzo visible, también importante, y la retroalimentación clave. Aquí hay algo que como experiencia, y aquí un poquito eh, mm, como anécdota que una vez me pasó y diferencias con la cultura chilena en especial, aquí se trata mucho de fomentar o, no, no fomentar es la palabra, sino de dar una retroalimentación positiva al estudiante, si uno es profesor. Decir como, oh, mira, está súper bien y todo, podría mejorar esto, pero está súper bien, lo hiciste bien y no sé qué, y todo bien, 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 bien. Los profesores jóvenes chinos ya están adquiriendo esa metodología, pero los profesores antiguos no. Y yo justamente de la vieja escuela, digamos, de China, justo me tocó uno de esos profesores, que era ya tenía su edad, pero su metodología era, tenemos un curso con extranjeros, que era el primer año que yo llegaba a China, y nos preguntaba a los compañeros, a todos, justamente a los que sabía que se iban a equivocar. Entonces, no sé, por ejemplo, Andrés, ¿cuál es la diferencia entre esta y esta palabra? Y yo obviamente, no sé, yo no lo sabía, respondía mal y me decía, y le decía a todos, bueno, yo sabía que Andrés iba a responder mal. Le decía eso frente a todos. Imagínense ese choque de como de uno de ego y de como, ok, lo estoy haciendo mal. Pero ¿qué pasa? Ahí aprendí también que no era solamente que me hiciera sentir mal y de que no, yo no quisiera estudiar, sino era de motivarme a yo salir de clase, llegar a mi dormitorio y ponerme a estudiar, 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 cosa de que cuando él me preguntara, yo ya no me equivocara. Yo ya lo sabía y lo sabía bien. Entonces, y así lo hacía con todo. Al principio a todos como que nos chocaba, decía como, ¿por qué dice eso? Pero después en algún minuto sí lo entendimos. Como, y era uno de los mejores profesores, y de hecho creo que es uno de los mejores profesores que tuve en la universidad, en- teniendo esa metodología, que yo no, obviamente yo no la aplico acá, pero sí a mí me ayudó bastante, bastante, bastante. Entonces ese choque de, ok, estudia, no te lo siento mal, básicamente. Y después, bueno, me encontré con ese profesor mucho más después y no, también me estimaba bastante y yo también a él, así que no, súper súper bien el profe. Pero hay como una anécdota que antes sí se hacía se destacaba lo negativo más que lo positivo. Ahora los profesores ya más jóvenes ya no tienen esa metodología, pero alguno por ahí podría quedar. En caso de turismo, importante, y eso aquí, esto lo hablé también en un webinar que se hizo en agosto, ahí pueden buscarlo en YouTube, del Instituto Confucio, pero tiene que ver con de los requerimientos, en caso de turistas, por ejemplo. ¿Qué se espera del turismo? Que si yo voy a un lugar, ¿qué espero ver? ¿Qué no? ¿Cómo se sienten más cómodos? ¿Con qué comidas? ¿Con qué lugares? ¿Con qué atención? Voy a tratar igual que los occidentales. Si viene un grupo de, no sé, de Italia con un grupo de China, ¿van a hacer lo mismo? Quizás no. Entonces, en qué me tengo que fijar? Y palabra básica, aquí también veíamos en ese webinar de aprender algunas expresiones justamente para hacer esta conexión y esta confianza. Es súper distinto llegar hablando español o inglés a llegar a decir, aunque sea un ni hao, porque la conexión va a ser distinta. Así como, ok, tú entiendes mi cultura, tú sabes cómo somos lo que necesitamos. Entonces, ayúdame, ayúdame a mi requerimiento. Me están dando agua fría, yo no tomo agua fría. ¿Qué hago? Ok, y ahí uno va, no, tiene temperatura ambiente, que no esté fría. Todo. Si una persona no sabe, es como, no hay otra forma. Entonces, estos temas de expresiones, de aprender el idioma o conocer un poquito la cultura, ayuda muchísimo. Y también tiene que ver con regalo igual, la interacción social. Regalos simbólicos, por ejemplo, en el caso de Chile, tenemos el regalar vino, somos un país productor de vino, regalar cereza. Todos ya saben por redes sociales la importancia de la cereza de la guinda en China.
que tiene que ver con este tema de la unidad, del color rojo, que también eh, simboliza el éxito, la buena fortuna, y piedras como preciosas como el lapislázuli y la barbarita, que son piedras netamente producidas aquí en Chile, son símbolos con las piedras como tipos nacionales. Es como si uno ir a China y ver el jade, por ejemplo. Entonces, claro, que entregan algo de jade es súper distinto a que entregan de cualquier otra piedra. Entonces, estos regalos simbólicos que representen la cultura del país que se está visitando, también importantísimo para los chinos. En temas de mitos y malentendidos hay millones de mitos, millones, pero aquí puse cuatro, pero hay como para ir aclarando un poco. Los chinos son fríos. No, no son fríos, son prudentes, que son distintos. Quizás al principio van a ser como, ni hao, y cada uno, calabaza, calabaza, cada uno para su casa, ¿no? Pero en general los chinos son más prudentes y después son súper amables. Yo creo que de todas las personas extranjeras que yo he conocido, los chinos han sido una de las personas más amables que he conocido, entre todos. Porque le puedo preguntar por una dirección, yo puedo ir en dirección contraria y la persona se va a asegurar de que yo llegue bien y me va a acompañar, aunque esa persona vaya a parar al otro lado. Mientras que en el resto es como te van a guiar, te van a dar indicaciones. El chino te va a acompañar y te va a facilitar todo para que tú llegues bien. Teléfono, incluso hasta dinero. Son súper amables. Frío, nada, cero. China copia todo. Seitera es como como que se copia el proceso. Se imita el proceso de esa fabricación. Y ese proceso se mejora. Más que copia, se mejora. Ok, esta empresa lo hace de esta forma. Ok, yo lo voy a hacer igual. No está funcionando, puedo cambiar un paso y se va a ir mejorando. Entonces, más que copia, se van mejorando productos más que nada. Se van probando. Obviamente va entre el tema ahí de costo económico. Si algo que sea muy caro va a ser de mucho mejor calidad que algo que quizás sea de menos calidad y bueno, no pasa nada si se echa a perder, pues, puedo comprar otro. No pasa nada. China no tiene creatividad por este tema de copia, no. Tienen, de hecho, innovación en app de pago, por ejemplo. China, para pagar, se paga con la retina, con la mano, con códigos QR. Aquí recién, por tema de pandemia, se instauró el tema de códigos QR, quizá un par de años antes, pero en China esto yo lo veo viendo desde el año 2014, 2013. Sea, ya llevan mucho tiempo en esto. Innovación, por ejemplo, en otras aplicaciones como TikTok. China fue el creador de TikTok, de hecho. Después eso se trajo a Occidente y Occidente ahí tuvo ahí su versión también. Pero el tema de China no tiene creatividad para nada, tiene muchísima creatividad, más de la que uno puede pensar. China copia todo. No, no. Todos piensan igual, tampoco. Tiene que ver, de hecho, en las regiones tanto norte-sur piensan muy distintos. Hay diversidad entre provincias. Lo que sí se tiene, y es lo que mencionábamos anteriormente, el tema de la unidad. Ok, de llegar todos a un consenso. Como les decía, el chino mandarín es eso, por ejemplo, de aprender el chino, de que yo vaya a cualquier parte china y me van a entender. El problema lo tener yo, que yo no voy a entender quizás el otro, pero ellos sí, a mí. Entonces ahí, eh, ese que piensan todos igual, no, no están así. Herramientas que pueden ayudar a favorecer justamente todo lo anterior que hemos visto. Lo primero, y aquí los que estudian chino en especial, la certificación internacional del idioma chino, el HSK, el HSKK. Estudien chino, den esto. Esto uno lo va a certificar internacionalmente en el idioma y además al estudiar el idioma ya van a estar estudiando la cultura per se, porque esto va de la mano. Entonces, al entender la cultura ya puedo tener mejores relaciones con entender a este gigante asiático. Apps, aplicaciones para aprender idiomas también, hay millones. Si no saben nada de chino, todas sirven, incluso Duolingo, todas, porque van a aprender expresiones, vocabulario y todo. Después, cuando uno ya está entre el idioma, con los institutos Confucio, etcétera, uno ya entra ya un poco a seleccionar qué aplicaciones. Pero si lo que quiero algo inmediato, cualquiera, no hay ningún problema. Viajar, estudiar, trabajar en China a través de becas, por ejemplo,
ya sea la beca de la embajada, becas del Instituto Confucio, becas de las provincias de China. Hay muchísimas oportunidades para ir a China. Esto es una herramienta fundamental para entender a China. No solamente entenderlo acá, por ejemplo, webinars en clase y todo, sino vivir China, como es. Uno tiene un concepto súper distinto a cómo es China. Tiene como en las películas estadounidenses que venden como a China como la China mafiosa y no sé qué. China, nada que ver con eso. Nada que ver. Cero, cero. Pero uno tiene que estar en China para poder ver esto y corroborarlo. Entonces, las becas son una muy buena herramienta, una muy buena oportunidad para poder vivir eso. Y obviamente redes sociales, TikTok y bueno, el Xiao Hongshu, que es el libro rojo, el pequeño libro rojo, bueno, y mil más, que están conocer un poco más de China a través de películas también chinas, libros, a los que les gusta un poquito leer, bueno, y varias cosas más. También eso conecta también con la cultura china, con los pensamientos tanto del confucianismo, el taoísmo, el budismo y todo lo que hemos hablado anteriormente. Y por último, ya terminando con esto, no importa lo lento que vayas, siempre que no te detengas. Confucio dice esto. Así que con esto, espero que este webinar haya sido de mucha, mucha ayuda para entender un poquito cómo funciona la China y la cultura china. Y ahora sí veo las preguntas, ahora sí que hay preguntas y vamos respondiendo y voy a responder algunas también en favor del tiempo. Y teniendo este tema de puntualidad, voy a tomarlo un poco, entonces, pero voy a responder a algunas. Entonces, a ver, dice, ¿cómo maneja la gente el concepto de espacio personal? Ya, una pregunta dice, ¿cómo maneja la gente el concepto de espacio personal en una sociedad densamente poblada y cómo se manifiesta esto en el transporte público, en espacios públicos? A pesar de que uno dice, no, no se respeta mi espacio personal, porque, a ver, si es la hora punta del metro, por ejemplo, espacio personal, poco hay. O sea, aquí, aquí del cuello para el pecho, o sea, sería, o sea, del mentón para el pecho. Pero en general se respeta bastante. De hecho, aquí uno siempre ve, no sé, uno ve a personas en la calle que están viendo a otras personas de cómo van vestidas y todo. China no se preocupa tanto de eso. Cero. Obviamente pueden ver, opinar, pero nada, no se van a meter mucho más allá. El espacio personal se respeta bastante. Bastante más de lo que uno podría pensar que quizás no. Sí, bastante, bastante. Si alguien va a ser invitado a la casa de una familia china, ¿cuál sería el mejor regalo para llevar, considerando el simbolismo y las expectativas culturales? Eh, en este minuto, yo creo que el mejor regalo que se podría entregar sería cerezas, guindas. El día de hoy sería eso. Porque eso, como le decía en una de las diapositivas, la cereza simboliza la unidad porque es redondo, el color rojo que el éxito, y es la fruta que preferida y es carísima por lo demás en China. Entonces, llevar un poco de guinda de cereza sería maravilloso. O algo típico de un país también. Por ejemplo, el vino Carmener, ahí obviamente va dependiendo de cada lugar, pero algo que no solamente sea como algo caro sino como que represente algo, que simbolice algo. Puede ser incluso hasta un peine, por ejemplo. Algo, a un peine de madera, obviamente bonito y qué sé yo, pero no solamente como objeto, sino como simboliza como que puedes enredar nudos, y estos nudos representan como los conflictos de la vida. Entonces, este peine representa el fluir, el no dejar atascado nada y dar como ese simbolismo a objetos. Eso sería como buenos regalos, que tengan ese simbolismo. ¿Cuáles son algunas supersticiones o rituales que se consideran importantes en la vida diaria? Por ejemplo, los números, por ejemplo, el 8 es el número de la suerte. Todo lo que yo pudiese elegir con números y que tenga el número 8, importantísimo. El 4 es el número de la mala suerte. Entonces, números no sé, que yo puedo elegir y dentro de esos números tengan muchos cuatro, no se eligen porque justamente la pronunciación del 4 con la muerte se parece muchísimo. Entonces es un número de mala suerte. De hecho, ahí no sé si han visto en redes sociales también, tema de que en algunos ascensores, algunos edificios, los pisos 4 no están, justamente por esto mismo. Entonces, este tema de la buena suerte, con los números por lo menos, el 8.
siempre. Lucas, ¿qué cree, al igual que los profesores, en el futuro la forma de negociar también cambie? Sí, sí, yo creo que sí, en algún minuto, porque China ya se está abriendo mucho más a Occidente. Todavía está el tema de la cultura china, hasta ahora le ha funcionado. No, no creo que cambie de aquí a 2030, por ejemplo. Lo veo difícil, pero sí puede ser de aquí a 2050, 2060. Puede haber un cambio, quizás no todo, pero puede haber un cambio en temas de quizás que sea un poco más directo, no sé, de permitir flexibilidad, por ejemplo, en horarios. De decir, ok, como le decía antes, que la puntualidad era extrema, que decir como ya, ok, Occidente sí, el horario siendo un poco más flexible, ok, ya no solo reserva una hora, sino va a ser como 2 horas porque va a estar este cambio. Quizás van a tener ese tipo de mini cambios que les van a sumar más a ellos más que nada. Muchas gracias, Patricia. Es verdad que lo que nunca hay que regalar en algún chino sería un reloj. Sí, exactamente. Lo que nunca hay que regalar es un reloj, porque el reloj, dentro de su pronunciación, tiene la misma pronunciación que la palabra final, como término de algo, que representa como el término de la vida. Entonces, como si yo estoy regalando un reloj a alguien, en especial como de estos de pared y eso, le estoy deseando la muerte a la persona. Ahora, obviamente, si le regalo un Rolex y eso, o sea, claramente no van a decir que no. Pero si es un reloj así como, obviamente, mucho más barato, o sea, como, no, no, ahí no va. Eh, muchas gracias, y Bárbara. Es común en China invitar a los amigos a cenar a casa, a las reuniones de amigos son fuera de casa. Eh, De los dos, ahí de las dos formas, ahí va dependiendo del contexto como tal. Se puede, generalmente va a ser fuera por el tema de comida y de todo, de preparación, pero en el caso por ejemplo, en festividades, sí se va a preferir invitar a la casa porque ya es un tema un poquito más familiar, de preparar, por ejemplo, los chaozi, de vivir esa experiencia de preparar los chaozi, de rellenarlos, de cocinarlos, después comerlos y todo eso. Que en tema de un restaurante no se va a vivir eso, sino que lo sirvan solamente. Entonces, va a depender mucho del contexto si va a ser en la casa o fuera. Este tema de relaciones, de tener como este tipo de reuniones con amistades, por ejemplo. ¿Qué significa que una persona china te regale té? Es un muy buen regalo para uno. Uno no lo aprecia tanto, pero China es el país productor de té, es el país que de creación del té. Por lo tanto, lo que están regalando con eso no solamente el objeto, el té de que lo pueda tomar, sino todo lo que involucra la cultura del té, que es que esto ya viene de 1000 años de que la hoja se hidrató, yo pues lo puedo tomar y que me va a servir para calmar también mi ser interior. Y por último, algún consejo que para no perderse por las calles, creo que no hay Google Maps. Lo que pasa es que, no, claro, no hay Google Maps, pero sí hay aplicaciones chinas que es Baidu Maps, de hecho, que es como el Google chino, que es el Baidu. Entonces, claro, no va a estar en español y eso, va a estar en chino, pero funciona ya, así que. Y sí, en el caso de Google Maps se puede utilizar también VPN y eso. Así que eh, o bajo la aplicación china o bajo un VPN que me podría funcionar también. Andrés, yo creo que la última pregunta, en honor al tiempo. Sí, 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 la última. ¿Dónde se suele socializar con chinos acá en Chile o integrarse con ellos? Al principio cuesta socializar con ellos, pero y aquí consejo, en las clases con chinos, si estudian chino, en las clases con los chinos, aprovechen está el Instituto Confucio, hay muchos profesores, vayan al instituto, júntense si tienen la oportunidad de ir a lugares que, mm, que haya en general mayor cantidad de profesores chinos, mucho mejor porque van a tener la dedicación de escuchar y tratar de entender qué quizás quieren expresar. En una tienda china va a ser complejo porque van a estar súper concentrados en su trabajo. Entonces muchas veces, no sé si le ha pasado, pero han ido a una tienda china, le hablan en español y le responden en español y todo, le hablan en chino, le responden en español, porque están súper concentrados en su trabajo. Entonces ni siquiera se dan cuenta que le hablan en chino, pero porque están en eso. Entonces, tiene que ser un ambiente de que sí se favorezca este tema de comunicación. Y ahora sí, me pasé un poquito, perdón, puja aviso. Ahora sí, sí, está, No importa, no importa. ahora sí.
Ya, le queremos Perfecto. dar las gracias al profesor Andrés por habernos acompañado hoy día por este tema tan interesante, nuevamente. Y los dejamos a todos invitados a una próxima sesión, a nuestras actividades. Estén atentos a la página web, a todas las cosas que se vienen ahora pronto. 再见。Perfecto. 再见。